Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte, profesor del curso de Filosofía. Estoy a cargo del Servicio de Consultas Académicas en el turno de la tarde. Mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 a 7 de la noche. Los espero para que me hagan llegar sus interesantes preguntas. Bueno, el día de hoy vamos a resolver los ejercicios que corresponden a la semana 10, que es la semana que se viene trabajando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial. Por favor, bríndenme unos segundos, voy a compartir el, el archivo de la separata de la semana 10 para resolver las preguntas. Un momento, por favor, ya regreso. Bueno, bienvenidos nuevamente. Voy a compartir el archivo de la separata 11, que es la semana que se viene desarrollando tanto en el ciclo ordinario como en el especial, y voy a resolver los ejercicios de la parte correspondiente a la evaluación de la semana. Hola Angie, buenas tardes. Dime, ¿en qué te ayudo? Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Dime, ¿en qué te puedo servir? Tenía una pregunta sobre que hablábamos de Casier. Ahorita lo subo al chat, ¿sí? De Casira. De Casier. Ya. Ahorita lo subo al chat. A ver, por favor. Hola, Angie, ¿cuál es la pregunta? ¿No puedes ponerla en el chat? No, a ver, voy a volver a intentarlo. A ver, Pero en espera todo un minuto. caso, ¿de qué ciclo es la pregunta? Ah, ya. Es del ciclo 2023-2 de literatura, pregunta 4. De filosofía, dirás. Sí, de filosofía. 2023-2. A ver, voy a buscar el archivo, Sí, ¿ya? ya. Tú también por tu parte trata de colocarlo. Ya, ok, ok. Ya, escúchame, voy a compartir la pregunta, ¿ya? A ver, dime si esta es, ¿ya? Por favor. ¿Es esta? Sí, sí, es esa. Ya, a ver, voy a leer y la respondo, ¿ya? A ver, para José Alberto, pensar que el hombre tiene por diferencia específica el pensamiento es impreciso. El pensamiento, añade, solo funciona mediante el lenguaje. Así que, si algo caracteriza al hombre, son los códigos lingüísticos que usa para enfrentar la realidad. Estas ideas de José Alberto coinciden con la concepción del hombre según la cual este es. La respuesta se encuentra en la alternativa D, un animal cuya esencia es su dimensión simbólica. Veamos la solución, ya dice, para Cassirer, una de las manifestaciones de la naturaleza simbólica del ser humano es su capacidad lingüística, la cual no puede reducirse a lo meramente racional. Claro, o sea, ¿qué es lo que te genera duda? O sea, ¿qué es lo que no entiendes para explicar? ¿Por qué no podría ser la C? Porque en la C dice una realidad caracterizada por su actividad intelectual. Y Cassirer no dice eso, ¿no? Mira, si te das cuenta, en el enunciado dice bien claro, dice, ¿no?
para José Alberto, pensar que el hombre tiene por diferencia específica el pensamiento es impreciso. Entonces, desde el momento que dice que para José Alberto pensar que el hombre tiene por diferencia específica el pensamiento es impreciso, ¿no? Entonces te está diciendo que el hombre no se diferencia del resto por su actividad intelectual. ¿Me entiendes? Ah, ya, creo que cuando dice dimensión simbólica se refiere al arte, al lenguaje, eso. Claro, efectivamente. Mira, lo que dice Cassirer en su libro Antropología Filosófica es lo siguiente. Señala que, eh, o sea, Cassirer no niega que el hombre es un ser racional, que se distingue, que uno de sus rasgos distintivos con el resto de la animalidad existente es la razón, pero dice que eso es insuficiente, ¿no? Que a él le parece más relevante que se determine que la diferencia más importante entre el hombre y el animal es su naturaleza simbólica. El hombre es un animal que usa símbolos para, para, para enfrentarse a la realidad, ¿no? Cuando dice símbolos, quiere decir el arte, la religión, la ciencia, la filosofía, no solo el lenguaje. Todos estos elementos forman parte de la dimensión simbólica del hombre. Bueno, creo que eh, es fácil darse cuenta pues que los animales no han creado arte, no han creado ciencia, ¿no? Entonces carecen de esta dimensión que es más bien propia del hombre, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor, ¿me podría también explicar, por favor, la número uno? De esta misma separata, Sí, de esa misma. claro que sí, un ratito. A ver, permíteme leer, ¿ya? Dice, desde la perspectiva de Karl Marx, las relaciones sociales de producción en las que están insertos los individuos constituyen su naturaleza como seres humanos. De ello se puede colegir que en estos la respuesta está en la alternativa A. La base material determina la conciencia social. Veamos la solución. Para Marx, la infraestructura, o sea, la dimensión económica productiva, determina la superestructura ideológica, o sea, las costumbres, los valores, ideas, etc. Ya, mira, Marx sostiene que lo que hace diferente al hombre del animal son las relaciones sociales de producción, es decir, las relaciones que entabla con otros hombres para producir todo lo que necesita para vivir. A diferencia del hombre, el animal recibe todo lo que necesita de la naturaleza, ¿no? O en todo caso, extrae lo que necesita de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, imagínate a un orangután, ¿no? ¿Cómo se dice? Sacando un fruto de un árbol, ¿no es cierto? Para comérselo, ¿no? O utilizándolo como un proyectil para espantar a sus depredadores, ¿no? O sea, el animal recibe de la naturaleza todo lo que necesita para poder vivir. El hombre se diferencia del resto de la animalidad existente porque el hombre no solo recibe de la naturaleza, sino que la transforma. ¿Me entiendes? Este, como el hombre no recibe todo lo que necesita de la naturaleza, entonces se ve obligado a producir, ¿no? Y en este proceso de producción entabla relaciones
sociales productivas con otros hombres. Eso es lo que lo caracteriza esencialmente, ¿no? Ahora, todo esto tiene que ver con la idea de Marx de que el ser social determina la conciencia social. O sea, cuando Marx dice de que el ser social determina la conciencia social, lo que quiere decir es que tus condiciones materiales de existencia determinan tu forma de pensar, tus costumbres, tus creencias, tus ideas, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Son tus condiciones materiales de existencia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de haber nacido en un hogar con carencias económicas, ¿no? Este, te lleva a pensar de una determinada manera, a actuar de una determinada manera. De la misma forma que el hecho de haber nacido y criadote en un hogar rico, ¿no? De abundancia económica, también hace que tú tengas una forma de pensar y de actuar diferente, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, lo que Marx señala es que tus condiciones materiales de existencia, el ser social, como él lo llama, determina la conciencia social, o sea, nuestra forma de pensar, de sentir, tus costumbres, tus valores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, 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 sí. O sea, cuando quiere decir eso de relaciones sociales de producción, quiere decir que el hombre, a diferencia de los animales, agarra lo de la naturaleza y lo transforma. Repíteme, por favor, porque se escuchó un ruido bien fuerte. O sea, que cuando quiere decir este mar, que eso de las relaciones sociales de producción, se refiere a que el ser humano, a diferencia de los animales, agarra lo de la naturaleza y lo transforma. A eso se refiere con esas relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción quiere decir que el hombre tiene que unirse con otros hombres, ¿no? Tiene que comunicarse con otros hombres, tiene que organizarse con otros hombres para trabajar. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza no le da todo lo que él necesita o todo lo que él quiere para vivir. Como la naturaleza no le da todo lo que él necesita o desea para vivir, entonces él está obligado a transformar a la naturaleza, ¿no? El hombre es un homo faber, o sea, un hombre que fabrica herramientas, que transforma su naturaleza, ¿no? Marx decía eso, que el hombre transforma su naturaleza, pero al transformar a su naturaleza, se transforma a sí mismo. No sé si me dejo entender. Modificando la naturaleza, él también se modifica a sí mismo, en el sentido de que, por ejemplo, obligándose a construir una casa, puentes, caminos, él también ha ido modificándose en el sentido de que ha ido perfeccionando sus habilidades, su pensamiento, etcétera. ¿Se entendió? Ah, ya, ya. Sí, ya entendí. Muchas gracias, profesor. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, solamente eran esas dos. Ok. Entonces, bueno, escúchame, quiero invitarte para que sigas participando de las sesiones de consultas académicas. ¿Es la primera vez que ingresas o ya habías ingresado antes? No, ya había ingresado antes a esta misma hora. Ah, claro, claro. Bueno, entonces no está de más. Te pido por favor que invites a otros estudiantes para que ingresen y hagan sus preguntas, ¿no? El día de hoy yo voy a estar de 3 a 5 de la tarde y el día jueves voy a estar desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, ¿correcto? Ok, profesor. Gracias. Cuídate, Angie, nos vemos. Un abrazo. Bueno, entonces, después de haber atendido a la estudiante, voy a resolver las preguntas de la guía de evaluación que corresponde a la semana 11, tal como había manifestado, tal como lo había previsto al inicio de esta sesión.
Vamos a empezar con la lectura complementaria que forma parte de la evaluación de la semana. El hombre, como si dijéramos, ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente. Entre el sistema receptor y el efector, que se encuentran en todas las especies animales, hallamos en él como eslabón intermedio algo que podemos señalar como sistema simbólico. Esta nueva adquisición transforma la totalidad de la vida humana. Comparado con los demás animales, el hombre no solo vive una realidad más amplia, sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad. Sin embargo, ya no hay salida de esta reversión del orden natural. El hombre no puede escapar de su propio logro, no le queda más remedio que adoptar las condiciones de su propia vida. Ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana. Bueno, este párrafo está extraído de la obra Antropología Filosófica del filósofo perteneciente a la escuela de Marburgo, Ernst Cassirer. De lo anterior se infiere que la respuesta se encuentra en la alternativa B. El universo simbólico enriquece la experiencia humana. Para Cassirer, la actitud simbólica permite al hombre sobrepasar los límites de la vida orgánica. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo que enriquecen la experiencia humana, ¿no? Claro, para decirlo de una manera más sencilla, lo que sostiene Cassirer en su interesante obra es que lo que diferencia al hombre de los animales es que posee un mundo simbólico eh, muy rico, ¿no? Que enriquece su experiencia, ¿no? Posee un universo simbólico que lo hace diferente, ¿no? Este universo simbólico está conformado por el lenguaje, pero también por el mito, las creencias, el arte, la religión, la ciencia y otros elementos propios de la cultura, ¿no? Eh, en cambio, el animal, pues, carece de el lenguaje y carece de, o por lo menos, ¿no? Hasta donde sabemos, ¿no? De un lenguaje tan rico como el humano, ¿no es cierto? Eh, no recurre a mitos para explicar ciertos hechos, no crea arte, ¿no? Tampoco ha creado una religión y mucho menos una ciencia, ¿no? Muy bien, pasamos a la primera pregunta de los ejercicios de la semana. Según Carmela, es absurdo seguir creyendo que el hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, ya que toda la evidencia científica que se ha reunido desde hace más de un siglo contradice esa idea. Por el contrario, lo más lógico es pensar que el hombre ha ido adquiriendo las capacidades que tiene a través de un largo proceso de miles de años. Respecto del problema del origen del hombre, el punto de vista de Carmela coincide con la respuesta está en la alternativa B, la teoría del evolucionismo naturalista. En efecto, el punto de vista de Carmen coincide con la postura del naturalismo evolucionista respecto del problema del origen del hombre. A ver, vamos a ir hasta la parte correspondiente en la separata. Entonces, cuando se habla sobre el problema del origen del hombre, se plantean dos teorías, ¿no? La teoría creacionista, que sostiene que todo cuanto existe tiene su origen en un ser no material, ¿no? En un Dios que es el principio, el fundamento de todas las cosas existentes, incluido el hombre, ¿no?
Pero por otro lado tenemos la teoría naturalista evolucionista, que es la tesis que sostiene que el hombre ha surgido de la naturaleza y que la evolución natural es el mecanismo que le ha permitido alcanzar la humanización, ¿no? Es decir, el hombre es un ser salido de la naturaleza y ha llegado a ser un hombre gracias a la evolución natural. Entre los representantes más importantes del naturalismo evolucionista tenemos al filósofo alemán eh, Friedrich Engels, ¿no? Entre otros, ¿correcto? Muy bien. Pasamos ahora a la segunda pregunta. Valentín y Sofía son dos compañeros que luego de su clase de filosofía debaten acerca de las distintas posturas respecto de la esencia del hombre. Mientras Valentín considera que el hombre no es superior a los animales y no se diferencia significativamente de ellos, incluso cree que es inferior por ir en contra de su naturaleza biológica. En cambio, Sofía sostiene que el ser humano es muy distinto debido a su capacidad para crear, por ejemplo, poemas, pinturas, y por haber desarrollado distintas formas de interpretar la realidad que lo rodea. Voy a repetir el enunciado de la pregunta. Valentín y Sofía son dos compañeros que luego de su clase de filosofía debaten acerca de las distintas posturas respecto de la esencia del hombre. Mientras Valentín considera que el hombre no es superior a los animales y no se diferencia significativamente de ellos, incluso cree que es inferior por ir en contra de su naturaleza biológica. En cambio, Sofía sostiene que el ser humano es muy distinto debido a su capacidad para crear, por ejemplo, poemas, pinturas, y por haber desarrollado distintas formas de interpretar la realidad que lo rodea. Las ideas de Valentín y Sofía acerca de la naturaleza humana son afines a las posturas de. La respuesta está en la alternativa C, o sea, Nietzsche y Cassirer. Las ideas las ideas Valentín de Valentín y Sofía acerca de la naturaleza humana son afines a las posturas de Nietzsche y Cassirer respectivamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que Nietzsche sostiene que el hombre no es superior a los animales, sino que es un animal más entre otros, ¿no? Más bien, él diría de que es inferior en términos biológicos, ya que en términos evolutivos ha perdido sus instintos, ¿no? El hombre es un animal enfermo, según Nietzsche, que ha perdido sus instintos, ¿no? Eh, eso eh, lo convierte en un animal debilitado, si se quiere, ¿no? En cambio, Cassirer sostiene que lo que diferencia distintivamente al hombre del animal es su capacidad para usar símbolos con los cuales se relaciona con su medio, se relaciona con los demás hombres, se relaciona con la naturaleza, ¿no? Ese universo simbólico que es característico del hombre está conformado por el lenguaje, pero también por las creencias, la religión, la ciencia, el arte, etcétera, ¿no? Pasamos a la pregunta número 3. Mario le dice a su hijo que el hombre es dueño de sí, actúa después de pensar, es dueño de sus actos y no está gobernado por sus instintos. Su hijo le responde lo siguiente: mas el hombre en situaciones peligrosas se deja llevar y dominar por los instintos. Finalmente, Mario manifiesta que normalmente el ser humano se gobierna con la inteligencia y decide libremente su conducta. Repito, Mario le dice a su hijo que el hombre es dueño de sí, actúa después de pensar,
es dueño de sus actos y no está gobernado por sus instintos. Su hijo le responde lo siguiente: mas el hombre en situaciones peligrosas se deja llevar y dominar por los instintos. Finalmente, Mario manifiesta que normalmente el ser humano se gobierna con inteligencia y decide libremente su conducta. Las ideas de Carlos se relacionan con la propuesta de Scheller de que el hombre, la respuesta se encuentra en la alternativa de tiene autonomía existencial. Para Scheller, el hombre tiene autonomía existencial o libertad y por ello puede dominar sus instintos corporales gracias a que tiene un espíritu, ¿no? Claro, según Scheller, ¿no? El, el hombre se caracteriza porque tiene espíritu. El espíritu lo convierte en persona. Las manifestaciones de ese espíritu que hacen que el hombre sea una persona son la conciencia y la libertad. Y la libertad es la que le permite al hombre tener autonomía existencial, o sea que el hombre puede decidir lo que hace, ¿no? El hombre puede decidir cómo actuar, ¿no? Libremente. Vamos con la siguiente pregunta. Josefina, profesora de Ciencias Sociales, comenta a sus alumnos que el hombre es capaz de procrear y producir artefactos, pero él no puede crear como Dios lo hace porque es un ser finito. Sin embargo, el ser humano tiene libertad para realizar acciones adecuadas e inadecuadas. Lo dicho por la profesora guarda relación con la tesis sobre, la respuesta está en la alternativa B, el origen del hombre, sostenida por San Agustín. El hombre es un ser creado por Dios, supremo creador de toda realidad. Según San Agustín, la voluntad humana busca la felicidad, supremo bien, pero es libre de elegir el bien o el mal y alejarse con ello de Dios. Claro, o sea, según San Agustín, el hombre proviene de Dios, ha sido creado a su imagen y semejanza por él, por Dios, ¿no? Ahora, según San Agustín, si bien Dios es el creador de todo cuanto existe, con su infinita bondad le dio al hombre la capacidad de elegir cómo vivir, es decir, le dio libre albedrío. El hombre posee libre albedrío, de ahí que el mal no proviene de Dios, el mal proviene del hombre. El mal surge cuando el hombre decide apartarse de lo que Dios quiere para él. Cuando el hombre desobedece a Dios es que ahí surge el mal, ¿no? Vamos con la pregunta número 5. Le doy la bienvenida a Fátima. Hola Fátima, buenas tardes. Bienvenida a las sesiones de consultas académicas. ¿En qué te puedo servir? Profesor, buenas tardes. ¿Cree que me podría explicar un poco la pregunta número 2? La pregunta, Número 2. la pregunta número 2 de esta semana. Sí. Claro que sí. Un ratito, ¿eh? A ver, permíteme leer ya. Dice, Valentín y Sofía son dos compañeros que luego de su clase de filosofía debaten acerca de las distintas posturas respecto de la esencia del hombre. Mientras Valentín considera que el hombre no es superior a los animales y no se diferencia significativamente de ellos, incluso cree que es inferior por ir en contra de su naturaleza biológica. En cambio, Sofía sostiene que el ser humano es muy distinto debido a su capacidad para crear, por ejemplo, poemas, pinturas, y por haber desarrollado distintas formas de interpretar la realidad que lo rodea. Claro, o sea, las ideas de Valentín y Sofía acerca de la naturaleza humana son afines a las posturas de
Obviamente ahí está hablando sobre Nietzsche y Cassirer, ¿no? Porque eh, recuerda que Nietzsche sostiene que el hombre ha surgido de la naturaleza, es un animal más entre otros, ¿no? No tiene una naturaleza especialmente diferente, no tiene una naturaleza que lo diferencie significativamente de los animales, todo lo contrario. Nietzsche sostiene que el hombre es un animal enfermo, es un animal debilitado porque ha renunciado a sus instintos eh, para adoptar la razón, ¿no? Entonces, el haber dejado de lado los instintos, ¿no? Como sí lo hacen los demás animales, lo ha convertido en un ser débil, ¿no? En un ser débil, debilitado, ¿no? Hay una frase de Nietzsche que explica muy bien esto, ¿no? Él dice, la tierra tiene piel, la piel tiene enfermedades, una de estas enfermedades es el hombre, ¿no? ¿No? La tierra tiene piel, la piel tiene enfermedades, una de estas enfermedades es el hombre, ¿no? Entonces, la propuesta de Nietzsche es una transmutación de todos los valores para que el hombre vuelva, ¿no? A su dimensión instintiva, biológica, que perdió, ¿no? En la antigüedad, ¿no? La idea de Nietzsche es que el hombre vuelva a enaltecer el cuerpo, lo instintivo, lo biológico, el placer, lo corporal, ¿no? Que ha sido despreciado especialmente eh, desde Sócrates y Platón, eh, eh, lo cual se ha avivado con el cristianismo, ¿no? Que siente un desprecio por el cuerpo, por lo instintivo, por lo biológico, ¿no? Y que lo hacen ver como algo pecaminoso, ¿no? Pero por otro lado, Cassirer sostiene que el hombre se diferencia cualitativamente del resto de animales porque posee un universo simbólico. O sea, el hombre se relaciona con su naturaleza, el hombre se relaciona con los demás gracias a que tiene capacidad simbólica. Esa capacidad o esa dimensión simbólica propia del hombre no se agota en el lenguaje, sino que tiene que ver con el arte, con sus creencias, con la ciencia, ¿no? Entonces, cuando en el enunciado de la pregunta se dice que para Sofía el ser humano es muy distinto debido a que puede crear, por ejemplo, poemas, pinturas, está hablando obviamente de ese universo simbólico que hace que el hombre sea un hombre precisamente, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. No sé si tienes alguna otra pregunta ¿Cree que me puede hablar un poco más sobre las ideas de Castor? sobre las ideas Cassirer. de Cassirer. Claro que sí. Ah, Cassirer. Mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿ah? Yo voy a volver a compartir el boletín de esta semana. Vamos a ir a la parte donde habla sobre Cassirer y te voy a ir explicando, ¿ya? A ver, dice Ernst Cassirer, que es un filósofo alemán que perteneció a una escuela filosófica que tuvo gran influencia no solo en Alemania, sino en Europa y en el mundo en general. Me refiero a la escuela de Marburgo, ¿no? Sostuvo que el hombre posee un sistema simbólico que no tienen los animales, ¿ya? El hombre es un animal simbólico, pues interpone entre él y el mundo el símbolo. O sea, a diferencia de los demás animales, el hombre se relaciona con su mundo a través de los símbolos que crea, ¿no? El animal carece de esto, ¿no? Cassirer considera como formas simbólicas fundamentales el mito. Mira, el mito le ha permitido al hombre poder explicar una serie de fenómenos, ¿no? Que no podía explicar de manera racional, pero el mito es una forma de explicarse
los hechos que ocurren a su alrededor, ¿no? El arte, el lenguaje, la religión y la ciencia son parte de la dimensión simbólica del hombre, ¿no? Lo esencial del hombre radica, por tanto, en la manera en que accede al mundo, ¿no? O sea, cómo se relaciona con el mundo, ¿no? Que constituye un sistema de símbolos que hay que interpretar, ¿no? ¿Se entendió? ¿Podría repetirme un poco, profesor? Es que no logré entender muy bien. Ah, o sea, mira, lo que diferencia esencialmente al hombre del resto de animales es que el hombre ha podido crear un sistema de símbolos con los cuales se relaciona con los demás hombres, con su medio en el que vive, ¿no? ¿No es cierto? Parte de ese universo simbólico es el lenguaje, ¿no? El lenguaje le permite al hombre mantener comunicación con otros hombres, pero también el mito, el arte, la religión son parte de su universo simbólico. Los demás animales, uno, no poseen lenguaje, dos, no han creado arte, no tienen religión, o sea, carecen de ese universo simbólico característico del ser humano. Ahora sí está más claro. Sí, profesor. Muy bien, no sé si tienes alguna otra pregunta con toda confianza, por favor. ¿Crees que me podría dar un concepto más exacto de cada persona mencionada en el tema de esta semana de filosofía? Claro que sí. De cada filósofo, ¿no? Sí, por favor. Ya, pero vamos a hacer algo más didáctico, creo yo, ¿ya? A ver, permíteme un ratito. Vamos a poner un PPT, ¿ya? Pero lo que sí te pido es un poquito de paciencia. Un momento, por favor. Ya, a ver, Fátima, voy a compartir un PPT. ¿Me escuchas, no? Sí, profesor. Ya, mira, este es el PPT que corresponde a la semana 11, que es la semana que venimos trabajando y cuyo tema central es antropología filosófica, ¿no? Bueno, como sabes, la antropología filosófica es una disciplina de la filosofía que reflexiona sobre el hombre, específicamente sobre diversos problemas tales como el origen del hombre y también la esencia o naturaleza humana, ¿no? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿No? ¿De dónde proviene el hombre? ¿No? ¿En qué se diferencia específicamente el hombre del resto de seres existentes? Son los problemas, algunos de los problemas sobre los que se reflexiona y que son objeto de estudio de la antropología filosófica, ¿no? Veamos, dice, la antropología filosófica tiene como objeto de estudio al ser humano, estudia la naturaleza o esencia y el sentido de la existencia. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la muerte? ¿De dónde venimos?
hacia dónde vamos. Son algunas preguntas de naturaleza filosófico-antropológica, ¿no? Eh, Vamos a ocuparnos sobre el problema del origen del hombre, que se expresa con la pregunta, ¿de dónde ha surgido el hombre? ¿No? ¿De dónde proviene el hombre? Bueno, hay dos teorías fundamentales, la teoría creacionista y la teoría naturalista evolucionista, ¿no? La teoría creacionista sostiene que todo cuanto existe tiene su origen en Dios. Dios es el creador de todo, ¿no? Un representante del creacionismo es el filósofo San Agustín, que es considerado uno de los padres de la Iglesia católica, ¿no es cierto? Uno de los padres de la Iglesia católica. Él fue uno de los que creó los fundamentos filosóficos eh, del cristianismo, ¿no? San Agustín consideró que el hombre es un ser creado por Dios. Su concepción del hombre tiene una clara influencia platónica, ¿no? Una clara influencia platónica. Claro, porque para Platón, todo proviene de la idea, ¿no? Bueno, para San Agustín todo proviene de la idea, pero esa idea es Dios, ¿no es cierto? Defendió un dualismo antropológico al mi cuerpo, al igual que Platón. Acuérdate que Platón decía que el hombre tiene un cuerpo y un alma, pero para él el alma es superior al cuerpo, ¿no? El alma es superior al cuerpo, ¿por qué? Porque el alma es aquello que le da vida al cuerpo, el alma es aquello por lo cual el hombre piensa. Para Platón el alma es inmortal. Cuando muere el cuerpo, el alma regresa al mundo de las ideas, que es el mundo de donde proviene. Si se quiere, San Agustín eh, eh, cristianizó a Platón en el sentido de que para San Agustín la idea de la cual proviene todo es Dios, ¿no? El hombre posee cuerpo y alma, ¿no es cierto? El alma persiste al cuerpo. Lo que quiero decir es que cuando el cuerpo muere, el alma regresa, ¿no? A su fuente natural, ¿no? Que es Dios, ¿no? La otra teoría es conocida como naturalista evolucionista, sostiene que el hombre ha surgido de la naturaleza y ha llegado a ser hombre gracias a la evolución, ¿no? El hombre es un animal evolucionado, ¿no es cierto? No tiene una naturaleza especial que lo distinga de los demás animales. El hombre solo se distingue por el nivel de, de evolución alcanzado. Si se quiere, eh, esta idea, si tendríamos que representarla, tendríamos que dibujarla como una escalera, ¿no? En el peldaño más alto de la escala evolutiva está el hombre, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el hombre es tan animal como el mono, tan animal como los demás animales que existen. No existe una naturaleza especial que lo diferencie de, del resto de animales. Lo único que diferencia al hombre es el grado evolutivo alcanzado, ¿no? Correcto, es un animal más desarrollado, si se quiere, ¿no? Un representante del naturalismo evolucionista es el filósofo Friedrich Engels, para el cual el hombre es un ser natural que alcanzó la humanización gracias al trabajo. En su obra, el papel del trabajo, eh, el papel del trabajo en el proceso de humanización del hombre, Engels sostiene que si el hombre es gracias al trabajo, ¿no? La necesidad de producir aquello que necesita para poder vivir obligó al hombre a realizar trabajo, ¿no? El trabajo requiere este, adoptar relaciones o crear relaciones sociales productivas con otros hombres, organizarse con otros hombres para producir, ¿no es cierto? Entonces, además con el trabajo, el hombre no solo transforma a la naturaleza,
sino que al transformar a la naturaleza, en el curso del tiempo el hombre también ha ido transformándose, ¿no? Porque ha ido perfeccionando sus habilidades, perfeccionando su inteligencia, ¿no? Se puede decir, de acuerdo con Engels, que el trabajo ha creado al hombre, ¿no? Que el hombre es hombre gracias al trabajo, ¿no? En su obra Papel del trabajo en el proceso de transformación del mono en hombre, Engels sostiene que los primeros homínidos, o sea, los primeros monos con características humanas, se vieron obligados a bajar de las copas de los árboles a la llanura. Esto ocurrió cuando el alimento se hacía cada vez más escaso. Eso lo obligó a bajar al llano, ¿no? Y los miembros superiores que utilizaba como muletas para impulsarse, para desplazarse de un lugar a otro, se liberan, adopta la posición bípeda, ¿no? Bidos, podos, pies, ¿no? O sea, la posición erguida, camina sobre dos pies, y entonces las manos quedan liberadas, y eso le permite, por ejemplo, buscar en la tierra, ¿no es cierto? Sacar tubérculos de la tierra, lanzar proyectiles para espantar a las bestias que quieren engullírselo, y así por el estilo, ¿no? Entonces, se puede decir que, de acuerdo con Engels, si bien el hombre es un producto del trabajo, en ese proceso de humanización ha tenido que ver mucho el uso de las manos. Esto me recuerda a una frase de Aristóteles que decía, el hombre es sabio porque tiene manos, ¿no? El hombre es sabio porque tiene manos. ¿Hasta ahí me estás entendiendo, Fátima? Sí, profesor. Muy bien. Pasamos ahora al problema de la naturaleza humana. Este problema se expresa con la pregunta, ¿no? ¿Qué distingue al hombre de los demás seres existentes? ¿No? ¿Qué distingue, qué diferencia al hombre de los demás seres existentes? Bueno, hay varias ideas, ¿no? que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, la idea griega, representada por Aristóteles, para el cual el hombre es un animal racional, ¿no? Aristóteles decía, ¿qué es el hombre? Es un animalis racionalis, ¿no? Eh, el género próximo es el de ser un animal y la diferencia específica es el de ser racional, ¿no? ¿Cierto? Aristóteles decía que todos los seres vivos poseen alma, las plantas poseen alma, los animales poseen alma, el hombre posee alma, ¿no? Entonces hablaba sobre tres clases de alma. El alma vegetativa propia de las plantas, el alma sensitiva propia de los animales y el alma racional que es exclusiva de los seres humanos, ¿no? Luego tenemos la idea naturalista positivista que sostiene que el hombre es un fabricante de herramientas, o sea, un homo faber. Los representantes de esta idea son los filósofos Herbert Spencer y Charles Darwin, ¿no? O sea, para ellos el hombre es un animal evolucionado, ¿no es cierto? Eh, el grado evolutivo alcanzado le ha permitido crear herramientas con las cuales se ha ido alejando cada vez más de la naturaleza, que es la fuente de la cual proviene, ¿no? Tenemos la idea judeocristiana, para el cual el hombre es una criatura divina, es decir, un ser creado por Dios a su imagen y semejanza. Y tenemos la idea espiritualista, cuyo representante es el filósofo alemán Max Scheler, para el cual el hombre es una persona, pero es persona porque tiene espíritu. O sea, el hombre es persona porque posee espíritu. Y las manifestaciones de su espiritualidad son la libertad y la conciencia. O sea, el animal no tiene espíritu, ¿no? La prueba de ello es que el animal no es libre, el animal solo actúa instintivamente, está preso de sus instintos, ¿no? Este,
no es consciente de lo que hace, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Profesor, animal no es una persona. Sí, dime. ¿me podría repetir lo de naturalista positivista, por favor? No lo entendí Ah, bien. ya, para el naturalismo positivista, el hombre es un fabricante de herramientas, ¿no? O sea, es un homo faber, pues. El hombre ha creado herramientas que lo diferencian de los animales, ¿no? Por ejemplo, este, a ver, eh, ¿qué hace un mono cuando se siente amenazado por una bestia más grande, ¿no? Que se lo quieren huir? Puede utilizar los frutos como proyectiles, puede utilizar palos que lanza sobre su depredador, ¿no? Claro, puede hacer eso. Puede usar sus propias manos, sus propios dientes como armas, ¿no? Pero, pero no crea armas. El hombre tiene armas naturales, sus manos pueden ser sus armas, sus dientes, ¿no? Puede matar de un golpe, de una patada a alguien. Pero además de eso, el hombre puede crear herramientas, puede crear armas, ¿no es cierto? Para el naturalismo positivista, el hombre es un animal evolucionado, ¿no? Es un animal evolucionado. No se diferencia cualitativamente del resto de animales. O sea, el hombre no tiene una naturaleza especial, solo se diferencia por su grado evolutivo alcanzado. Solo se diferencia por su grado evolutivo alcanzado, nada más que por eso, ¿no? ¿Correcto? ¿Se entendió ahora o no? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, ahí tenemos lo que Aristóteles pensaba sobre el hombre, ¿no? Solo el hombre entre los animales tiene logos, o sea, solo el hombre posee razón. El hombre es un animal, pero un animal racional superior al resto de ellos. Además, el hombre es por naturaleza un ser social, o sea, según Aristóteles, el hombre es un zoon, zoon quiere decir animal, politicón, o sea, político, pero cuando Aristóteles dice que el hombre es un zoon politicón, no quiere decir que es un animal político en el sentido que hoy entendemos ese término, política, sino en el sentido de polis, o sea, el hombre es un ser social que no puede hacerse hombre, que no puede perfeccionarse como hombre, que no puede progresar como hombre, que no puede alcanzar la felicidad como hombre, o que todo hombre sea al margen de la polis, o sea, al margen del resto. El hombre necesita de la ayuda, el hombre necesita del apoyo, el hombre necesita del concurso de otros hombres, de las instituciones que ha creado para poder perfeccionarse como hombre y alcanzar la felicidad. ¿Me dejo entender o no? Sí, profesor. Ahora bien, Aristóteles sostiene que el hombre es una entidad natural compuesta de materia y forma. Obviamente que en el hombre el aspecto material es el cuerpo y la forma de ese cuerpo es el alma, ¿no es cierto? ¿Qué es más importante para Aristóteles, el cuerpo o el alma? Obviamente el alma. ¿Por qué? Porque el alma es aquello que vivifica al cuerpo, que le da vida. El alma posee la razón, ¿no? Que lo hace distinto al hombre, ¿no es cierto? Entonces, el alma es lo más importante en el hombre. Pero, según Aristóteles, no hay materia sin forma, ni forma sin materia. De lo cual se sigue que cuando el cuerpo muere, también muere el alma. En ese sentido, esta idea se opone a lo que Platón pensaba. Platón decía que cuando muere el cuerpo, el alma persiste al cuerpo y regresa a su fuente natural, que es el mundo de las ideas. ¿Recuerdas? El alma regresa al mundo de las ideas, ¿no? Eh, Todo parece indicar, bueno, hay que decirlo con cuidado, que para Aristóteles cuando muere el cuerpo también muere
muere el alma, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no hay materia sin forma, ni forma sin materia, ¿no? Otro autor clave es el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, el cual sostuvo que el hombre es un ser natural, o sea, en el sentido de que el hombre es un animal que ha surgido de la naturaleza. El hombre es un ser natural y biológico que posee instintos vitales que permiten su autoconservación. Claro, o sea, el hombre es un animal, ha surgido de la naturaleza. Como todo animal, posee instintos que le permiten su autoconservación. Pero en el hombre ha ocurrido algo raro, algo especial. Según Nietzsche, el hombre ha ido en contra de sus propios instintos. El hombre ha ido en contra de su propia naturaleza biológica. ¿Por qué? Porque el hombre ha renunciado a sus instintos, ha ido perdiendo en el curso del tiempo sus instintos naturales para asumir creencias religiosas ajenas a su condición de animal, convirtiéndose de esta manera en un ser enfermo, en un animal debilitado, en un ser decadente, en una enfermedad para la tierra, como dice Nietzsche, ¿no? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. ¿No? Entonces, lo que propone Nietzsche es que gracias a un proceso de transmutación de valores, el hombre vuelva a, que el hombre reivindique su naturaleza corporal, biológica, instintiva, ¿no? ¿Correcto? Que el cuerpo y todo lo que está ligado a lo corporal ya no sean visto como se ha visto hasta ahora, como algo pecaminoso, ¿no? Por ejemplo, para el cristianismo, ¿el pecado de dónde proviene? Del cuerpo, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Este, el cuerpo es visto como algo malo, decadente, ¿no? Eh, lo que está ligado al cuerpo, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces eso en cuanto a Nietzsche, ¿no? Otro autor importante es el filósofo Cassirer, ¿no? Filósofo alemán perteneciente a la escuela de Marburgo, quien sostuvo que el ser humano es un animal simbólico, es decir, piensa y actúa simbólicamente. El hombre a lo largo del tiempo ha creado un lenguaje para comunicarse con los demás, para relacionarse con su mundo, pero también ha creado mitos, música, arte, religión, ciencia, que forman parte de esa dimensión simbólica que caracteriza al ser humano y que lo diferencia de los demás animales, ¿no? El hombre, a base de símbolos, construye un universo propio que va más allá del mundo físico, ¿no? Captado por sus sentidos, ¿no? Y finalmente tenemos la propuesta de Max Scheler, para el cual el hombre es un ser espiritual. El hombre es hombre porque posee espíritu, ¿no? El espíritu lo convierte en persona. Las manifestaciones de ese espíritu son la conciencia y la libertad. El animal no posee espíritu, por lo tanto no es consciente ni tampoco es libre, ¿no? En este sentido hay una frase scheleriana muy interesante que dice así, ¿no? Dice, el hombre es el único animal que puede decirle no a sus instintos. El hombre es el único animal que puede decirle no a sus instintos, ¿no? Cuando llega la época de celo, ¿qué es lo que hace el animal? Por ejemplo, el perro. Bueno, busca que aparearse, ¿no? ¿No es cierto? Como prueba de que el animal está preso de sus instintos, no es libre, ¿no? En el hombre no siempre ocurre eso, ¿no? Por ejemplo, cuando el hombre adquiere cierta edad, empieza a buscar una mujer, bueno, ¿no? Pero también podría vivir una vida célibe, dedicar al celibato, o sea, que implica la renuncia, ¿no? A los placeres de la carne, al sexo, ¿no? Eh, Esto ocurre porque el hombre sí es libre, ¿no? El hombre puede decirle no a sus instintos, ¿no? Esa naturaleza espiritual propia del hombre le permite representar el mundo, objetivarlo, ¿no?
el ser humano puede percibir y conocer el mundo, lo puede objetivar, lo puede representar, ¿no? Por ejemplo, a ver, este, em, podemos pintar un cuadro de un paisaje, podemos componer una melodía, podemos danzar, ¿no es cierto? Bueno, etcétera, etcétera. Son representaciones del mundo que solo el hombre puede hacer, ¿no? Parte de la representación objetiva del mundo. Por otro lado, el ser humano tiene independencia, tiene libertad o autonomía existencial frente a los animales. Los animales no son libres, repito, porque no pueden escapar de sus instintos, ¿no? El hombre es verdad, ¿no? Ha perdido muchos de sus instintos, pero aún así el hombre puede controlar su naturaleza instintiva. Y finalmente el hombre objetiva el medio y se objetiva a sí mismo como autoconciencia. O sea, el hombre puede pensar sobre lo que hace, sobre las consecuencias de lo que hace, ¿no? El hombre puede adelantarse a las consecuencias de sus acciones, el animal no. El animal actúa por impulso, por instinto, ¿no? El hombre puede, antes de realizar una acción, pensar para qué va a realizar esa acción, qué es lo que quiere lograr con esa acción, qué consecuencias va a generar la acción que ha decidido realizar, ¿no? O sea, el hombre posee autoconciencia, ¿no es cierto? El hombre puede corregirse, ¿no es cierto? Es verdad, el hombre se equivoca, pero el hombre puede corregirse. El animal no puede darse ese lujo porque en el mundo de la bestia, un error significa la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Por ejemplo, si un cachorro, si un bebé elefante se separa de la manada, se lo engullen los leones, ¿no? Que son sus predadores naturales. O sea, un error es fatal. El hombre puede equivocarse, es verdad, pero puede utilizar el error como una experiencia de aprendizaje, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el hombre posee autoconciencia, ¿correcto? Muy bien, y finalmente vamos a hablar sobre el tema de la identidad, eh, que es un problema nuevo en la filosofía o relativamente nuevo, ¿no? Uno de los filósofos que ha reflexionado sobre la construcción de la identidad es el filósofo canadiense Charles Taylor, autor de esta idea de política de reconocimiento, ¿no? Bueno, la política de reconocimiento implica que la sociedad y sus integrantes reconozcan la identidad tanto grupal como individual, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que somos reconocidos tanto a nivel individual como grupal, ¿no es cierto? A nivel individual tenemos una identidad que nos hace sujetos de derechos, pero también de obligaciones, ¿no? Pero también como grupo, ¿no es cierto? Poseemos una identidad, imagínate lo orgullosos que se sienten la comunidad ashánica, ¿no? O una comunidad compuesta por ejemplo, los ambientalistas, por ejemplo, ¿no? Aquellos que luchan por el medio ambiente, las minorías sexuales, las minorías étnicas o raciales, o sea, todos buscan su reconocimiento, buscan que se les reconozca y se les otorguen ciertos derechos, que no se les mire como bichos raros, que no se les mire como algo inferior, ¿no? Por ejemplo, las minorías culturales, sexuales, las feministas, los grupos indígenas exigen el reconocimiento y la reivindicación de su identidad. ¿Para qué? Para que otros supuestamente superiores no vengan y les quiten sus tierras, no vengan y, por ejemplo, los despojen de sus... Mira, por ejemplo, hoy en día se habla mucho sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. Estos matrimonios eran mal vistos hasta hace relativamente poco, y aún ahora existen no pocas personas que ven mal este tipo de relaciones, ¿no? Hasta hace poco, por ejemplo, no se permitía que se casen. Si moría uno de los miembros de esta pareja, el cónyuge
quedaba en el total desamparo, ¿no es cierto? Todo lo que habían podido comprar, ¿no?, durante el tiempo de su relación pasaba a la familia del fallecido, pero no a la pareja que aún queda viva. Pero en algunos países se ha logrado, ¿no?, que se les reconozcan ciertos derechos como si funcionaran como un matrimonio, ¿no? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, eso no está en duda aquí. Lo único que yo estoy describiendo es que en el mundo, en ciertos países, las legislaciones de los mismos, de estos países, ya está reconociendo su identidad y con ello sus derechos a estas minorías, ¿no? ¿Correcto? Eh, por ejemplo, derechos relativos al territorio, ¿no?, para que no sean despojados de sus tierras, ¿no es cierto?, para que no sean esclavizados dentro de sus mismas tierras, como ha ocurrido, ¿no? Bueno, todo esto se da en el marco de una sociedad multicultural, ¿no?, que teoriza sobre cómo debe procederse en favor de las diversas minorías étnicas que conviven dentro de un Estado, ¿no? Claro, por ejemplo, el Perú es un Estado multicultural, o sea, el Perú está formado por muchas culturas. Hay una cultura que prevalece, obviamente, pero hay minorías que esperan ser reconocidas, que esperan ser escuchadas y que esperan ser respetadas, ¿no? No quieren ser vulneradas, ¿no? No quieren ser objeto de la indiferencia y la postergación por parte de las autoridades, ¿no es cierto? Dime, ¿se entendió? Sí, profesor. Muy bien, y aquí tienes las claves de la semana, ¿no? Ahí está. La clave de la pregunta de lectura está en la alternativa B. Y en cuanto a los ejercicios de la semana, 1B de barco, 2C de casa, 3D de dado, 4B de barco, 5A de avión, 6C de casa, 7E de dado y 8E de enano. Listo, Fátima, está servida. No sé si tienes alguna otra pregunta. No, profesor, es todo. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ti y ya sabes, cuando gustes, aquí estoy para ayudarte. Ok, profesor, muchas gracias. Buen día. A ti, gracias. Profesor, buenas tardes. Le mandé una pregunta por... Hola, Gracie, ¿qué tal? Hola, Gracie, ¿me escuchas? Sí, profesor. Me parece que Melody también había entrado, ¿no? Sí, se fue. Pucha, bueno, es que fui un ratito al baño, pero bueno, ya, a ver, ya ingresará nuevamente. ¿En qué te ayudo? Le mandé una pregunta por el chat. A ver. Ya, a ver, dice, en un concurso de forjadores de espadas, los participantes afirman que todos trabajan con la misma materia prima, el acero. Sin embargo, ese mismo acero puede permitir forjar una espada japonesa o katana levemente curva, como también una cimitarra o un sable pronunciadamente curvo. ¿Cuál de las causas aristotélicas le permitiría a una katana hacer eso y no una cimitarra? A ver, nuevamente, a ver. En un concurso de forjadores de espadas, los participantes afirman que todos trabajan con la misma materia prima, ¿no? Sin embargo, ese mismo acero puede permitir forjar una espada japonesa o katana, levemente curva, como también una cimitarra o un sable pronunciadamente curvo. ¿Cuál de las causas aristotélicas le permitiría a una katana hacer eso y no una cimitarra? A ver, mira, primero vamos a definir cada causa, ¿ya? La causa material es aquello de lo que está hecho una cosa. En este caso el acero, ya la B no puede ser. ¿Estamos de acuerdo, no?
Sí, profesor. Mira, la causa eficiente es quien hace algo, ¿no? O sea, la causa eficiente es el que hace ¿cómo se llama? La que hace, en este caso, la espada, ¿no? ¿No? Por ejemplo, es el escultor que hace una estatua, es el albañil que construye una pared, es el carpintero que fabrica una silla. ¿Me entiendes? En este caso, la causa eficiente es el forjador, el artesano que forja, ¿no? La causa final es el propósito para el cual está hecha, ¿no? Algo, y la causa formal es la forma que tiene, la forma que tiene, ¿no? Lo que hace que sea lo que es. Entonces yo diría que acá la respuesta es la causa formal. ¿Me entiendes? La forma es Profesor, el modelo. el modelo. ¿Me entiendes o no? Sí, profesor. Por ejemplo, yo soy un carpintero. Yo puedo fabricar diferentes sillas, pero les puedo dar diferentes formas, ¿no? Unas ovaladas, otras curvas, unas más pequeñas, unas más grandes, ¿no? Se diferencian por su forma, ¿me entiendes? Sí, profesor. Pero el propósito es el mismo, o sea, la causa final es el mismo, que se sienten, ¿no? Que sirva para sentarse, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí la respuesta me parece que es causa formal, ¿ah? Sí, sí es la respuesta. ¿Sí? Sí. Ya, paso a la siguiente pregunta. Dice, me parece evidente la existencia de un pensamiento francés, de un pensamiento alemán, etcétera, en la cultura de Occidente. No me parece igualmente evidente, en el mismo sentido, la existencia de un pensamiento hispanoamericano. Todos los pensadores de nuestra América se han educado en una escuela europea. No se siente en su obra el espíritu de la raza. La producción intelectual del continente carece de rasgos propios. No tiene contornos originales. El pensamiento hispanoamericano no es generalmente sino una rapsodia compuesta con motivos y elementos del pensamiento europeo. Esta lectura está extraída de la obra Temas de Nuestra América del pensador peruano José Carlos Mariátegui. Considerando la filosofía en Latinoamérica y el Perú, se puede inferir que la examinación que hace el autor del texto, a ver, concuerda con la objeción desarrollada por Augusto Salazar, coincide con la defensa de la misma hecha por Leopoldo Sea, se inscribe en el periodo de la Ilustración latinoamericana, está más cerca del análisis que efectuaron. No, obviamente la respuesta es la A. Lo que dice Mariátegui en este párrafo concuerda con lo planteado por Augusto Salazar Bondi de que no existe una filosofía latinoamérica propia. Nuestra filosofía siempre ha sido un producto imitativo, inauténtico, subdesarrollado, dependiente, etcétera. ¿Correcto? La respuesta es la A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Esa es la respuesta que aparece? Sí. Perfecto. Y vamos con la tercera pregunta. Dice, Ana, una estudiante universitaria, está considerando comprar un teléfono nuevo. Durante su búsqueda se encuentra con varios modelos que varían en precio y características. Ana se siente atraída por un modelo en particular que es bastante costoso. Sus amigos opinan que es demasiado caro y que hay opciones más económicas con características similares. Ana valora el diseño y la marca del teléfono, considerándolos indicativos de calidad y estatus social. Este escenario lleva a Ana y a sus amigos
a discutir no solo sobre las características objetivas del teléfono, sino también sobre los valores personales que influyen en sus preferencias y decisiones de compra. Desde la perspectiva del subjetivismo axiológico, ¿cómo se puede interpretar la preferencia de Ana por el teléfono más caro? Repito, desde la perspectiva del subjetivismo axiológico, ¿cómo se puede interpretar la preferencia de Ana por el teléfono más caro? A. Su decisión es completamente objetiva y se basa en la superioridad de las características tecnológicas del teléfono. B. Ana elige el teléfono basada únicamente en recomendaciones externas de su grupo de amigos y de los promotores del negocio. C. Su preferencia se basa en sus percepciones personales y emociones que asocia con el diseño y la marca del teléfono. D. Su decisión está influenciada únicamente por factores económicos como el costo de oportunidad y la relación calidad-precio. Ana sigue una regla estricta de siempre comprar el teléfono más barato disponible, siempre que cuente con buenas prestaciones. Bueno, desde la perspectiva del subjetivismo axiológico, a ver, primero definamos qué cosa es subjetivismo axiológico, ¿no? El subjetivismo axiológico sostiene que el valor de un objeto está determinado por el hombre. O sea, el objeto no tiene ningún valor per se, o sea, por sí mismo, ¿no? El valor se lo da el hombre, o sea, el hombre es quien crea el valor, ¿no es cierto? Este, por el contrario, el objetivismo sostiene que el valor de las cosas depende del objeto y no del hombre. El hombre solo se limita a descubrir el valor que tienen las cosas por sí mismas, ¿no? Bueno, atendiendo a esa definición, me parece que la respuesta es la alternativa C. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, me marca como respuesta la A. Pero aquí dice, desde la perspectiva, mira, dice desde la perspectiva del subjetivismo axiológico. ¿Cómo se Sí, puede interpretar la preferencia de Ana por el teléfono más caro? Entonces dice, su decisión es completamente objetiva y se basa en la superioridad de las características tecnológicas. No, no puede ser la A. Esa clave está errada. ¿Sabes por qué? ¿Me escuchas? sí, profesor. Porque vuelvo a repetirte, mira, el subjetivismo dice que el valor de un objeto lo determina el hombre, por eso se llama subjetivismo. Las cosas no tienen ningún valor por sí mismas, el valor se las otorga el hombre. Por el contrario, el objetivismo sostiene que, mira, el objetivismo sostiene que el valor depende del objeto, no del hombre. El hombre solo se limita a descubrir el valor que tiene el objeto, a reconocer el valor que se encuentra en el objeto. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a ver, un ejemplo de objetivismo. Este, antes me gustaba un polo, el cual me lo ponía todos los días, ¿no? Ya no me gusta. ¿Qué ha pasado? El objetivista diría, lo que ha pasado es que el polo ha cambiado. Por ejemplo, se despintó, se jeteó, se estiró. Entonces, los cambios en el objeto hacen que mi apreciación hacia él cambie, varíe. Ese es el objetivismo. El subjetivismo, por el contrario, dice que el valor de las cosas lo pone el hombre. Por ejemplo, para mí, una baratija o un teléfono muy caro puede ser muy valioso, ¿no?
pero porque yo lo siento así, ¿no es cierto? Porque yo lo siento así, porque yo quiero que sea así, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor. Profesor, ¿y podría hacer la de la semana pasada, las preguntas 3, 5 y 6, por favor? Mira, perdóname un ratito, mira, quiero que leamos, dice, este escenario lleva a Ana y a sus amigos a discutir no solo las características objetivas del teléfono, sino también sobre los valores personales que influyen en sus preferencias y decisiones de compra, ¿no? Ana valora el diseño y la calidad del teléfono considerando los indicativos de calidad y estatus social, dice. No sé, no me convence, ¿eh? Para mí es la C. Bueno, hola, Melody, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Quieres que resuelva las preguntas que has puesto en el chat? Sí. Ya, Gracie, ¿podemos responder un ratito a las preguntas de Melody y luego sigo contigo, ¿te parece? Pero, profesor, no se va a terminar el tiempo. No, faltan 20 todavía. ¿Qué pregunta te queda? La pregunta 3 y 5 de la semana pasada, La del pregunta boletín. 3 del boletín de la semana pasada. Ya, entonces, eh, Melody, ¿te parece si termino con Gracie y luego te atiendo? Y profe, la semana pasada fue igual y no pudo responder mis preguntas, creo, el último. No te preocupes, yo voy a darme el tiempo, ¿ya? Ya, a ver. Un ratito, déjame buscar el boletín de la semana 10. Ya, Gracie, ¿qué preguntas son? La 3 y la 5. Ya, a ver, un ratito. Ya, mira, dice, la cristalografía de rayos X es una tecnología que permite investigar, gracias a la difracción, la estructura de aquello que puede cristalizarse. Así es como puede estudiarse el patrón de difracción de las moléculas presentes en la sustancia cristalizada. En efecto, por ejemplo, esta técnica permitió a Rosalind Franklin y Maurice Wilkins analizar la estructura del ADN en la década de 1950, lo que finalmente evidenció la naturaleza helicoidal de la molécula de la herencia. O sea, se pudo finalmente saber más acerca del ADN. Lo anteriormente expuesto nos permite afirmar que la respuesta está en la alternativa C. La tecnología permite el incremento de conocimiento científico. Veamos, dice, cuando se habla de historia de la ciencia se suele señalar que en realidad se trata sobre cómo la ciencia y la tecnología avanzan con el paso del tiempo y cómo en ese camino la ciencia produce tecnología y cómo la tecnología a la vez permite el incremento de conocimientos teóricos, en este caso conocer más sobre el ADN. ¿Qué es lo que no está claro? Porque para mí está clarísimo. Ah, profesor, ¿por qué no podría ser la D? La D, la tecnología está desvinculada del desarrollo de la ciencia. No podría ser, pues, porque es todo lo contrario. Aquí, más bien, en el enunciado, hay elementos de sobra que te indican cómo es que la tecnología ayuda a incrementar el conocimiento.
¿no? Se utiliza la tecnología para conocer más sobre la estructura del ADN, por ejemplo. ¿Me dejo entender o no? Pero al investigar sobre los problemas del ADN no vendría con problemas éticos también. No, pero mira lo que dice, pues dice, la cristalografía de rayos X es una tecnología que permite investigar gracias a la difracción la estructura de aquello que puede cristalizarse. Mira de dónde parte. Así es como puede estudiarse el patrón de difracción, ¿no? Gracias a esta tecnología. En efecto, por ejemplo, esta técnica permitió a Rosalind Franklin y Maurice Wilkins analizar la estructura. Lo que te está diciendo es que esta técnica permitió mejorar nuestro conocimiento acerca del ADN. Y lo que se encuentra en la alternativa C solamente es un parafraseo. Dice, la tecnología permite el incremento del conocimiento científico. Claro que sí, porque lo está diciendo ahí en el enunciado. ¿Me entiendes o no? Sí, profesor. Seguro, ¿no? Sí, 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 no lo había visto de esa manera. Claro, porque mira de dónde parte. La cristalografía de rayos es una tecnología que permite investigar, y luego dice, en efecto, esta técnica permitió a analizar. ¿Me entiendes? Sí, ¿Cuál es la otra pregunta? la, la 6. A ver, dice, el matemático y físico alemán Karl Schwarzschild, conocido por su profundo interés por la teoría de la relatividad general, fue quien evidenció de manera matemática la existencia de los agujeros negros tras realizar una solución exacta a las ecuaciones de Einstein. La presencia de agujeros negros en el espacio supuso un nuevo problema de investigación en torno a la citada teoría de Einstein. El problema era que en las primeras décadas del siglo XX no había manera alguna de probar empíricamente la presencia de dichos objetos en el universo. De acuerdo con del falsacionismo, se concluye que la respuesta está en la alternativa C. La posible existencia de agujeros negros permitía una falsación. A ver, dice, los agujeros negros son cuerpos celestes con una masa enorme, por lo que pueden distorsionar el espacio-tiempo. Inicialmente no se podía demostrar empíricamente su existencia. Solo había la posibilidad de su existencia como consecuencia de la teoría de la relatividad general. La probable no existencia de los agujeros negros refutaría la teoría de la relatividad general. Eso la convertía en un elemento falsador o refutador. ¿Ya? A ver. Mm, claro, mira. A ver, recordemos lo que dice Popper, ¿no? Popper sostiene que una teoría es científica si al menos es posible falsarla, ¿no? Si solo en principio es posible falsarla, ¿no? Eh, ¿Hasta ahí está claro? Sí, O profe. sea, para Popper, una teoría científica solo si en principio es posible falsarla, o sea, encontrarle un contraejemplo, ¿no? Es posible refutarla, ¿no? Entonces, claro, en su momento no había forma de demostrar la existencia o inexistencia de los agujeros negros, en su momento, ¿no? Pero posteriormente sí se ha demostrado la existencia de los agujeros negros, ¿no? ¿Correcto? Pero ¿qué es lo que dice Popper? Popper dice, está bien, quizá en este momento no podemos demostrar, no podemos falsar, perdón, no podemos falsar algo, pero esa teoría es científica siempre y cuando al menos en un inicio es posible falsarla, ¿no? Este, quizá no ahora, pero más adelante sí, ¿no? Es lo que pasaba, por ejemplo, con la curvatura de un rayo de luz en las proximidades del Sol.
En su momento no se podía demostrar eso, ¿correcto? Pero varias décadas después se demostró que sí, con lo cual se evidenció que lo que decía Einstein era cierto, ¿no? ¿Me entiendes? Pero en todo caso, el método de la falsación propuesto por Popper dice que una teoría es científica si al menos en principio no se puede falsar. Es como si yo dijera, mira, este, dentro de 2 semanas, dentro de 2 semanas va a haber un terremoto de grado 7 o de grado 8 en el Perú. Ya, ahorita no puedes falsar eso, ¿no? Tendrías que esperar que pasen 3 semanas. Pero en inicio es posible falsarlo. No sé si me dejo entender. Dentro de 3 semanas va a haber un terremoto de grado 7 u 8 en el Perú. Ah, sí, pues, eso se puede falsar. Lo único que tendremos que hacer es esperar a que pase el tiempo para ver si se cumple o no se cumple, ¿no? Pero otra cosa es que yo diga, es posible que dentro de 3 semanas haya un terremoto de grado 7 u 8 en el Perú. Es posible. Ese es posible imposibilita la falsación de ese enunciado. Porque si ocurre el terremoto dirás, ah, la chunté. Pero si no ocurre, podrías decir, ah, pero yo solo dije que era posible. No dije que va a ocurrir. ¿Me entiendes o no? Sí, profesor, pero en esa pregunta, ¿por qué no podría ser la teoría de Einstein carece de fundamento empírico? ¿Por qué mismo dice que no hay empirismo en el texto? O sea, la alternativa A, Ajá, no, la B. a esta teoría carece de fundamento empírico, porque, porque acá se está preguntando por lo que Popper dice, ¿no? Porque acá dice, de acuerdo con el falsacionismo, ¿entiendes? Sí, profe. Bueno, a ver, Melody, ¿en qué te ayudo? Gracias, profesor. Ya, ok, Gracie. ¿Me escuchas, Melody? Hola, Melody. Profesor, Sí, ¿cómo estás? Dime. ¿podría ayudarme? Sí, claro. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿La 77 o la 78 o ambas? Es que, profe, no hay las claves de este examen que encontré y A ver, quisiera a que me ver, a ver. ayude con eso. Ya, dice pregunta 77. Se atribuye a Darwin el derrocamiento de la doctrina aristotélica, según la cual todo lo que existe en el mundo tiene un propósito o finalidad. El concepto de evolución niega la existencia de finalidades preestablecidas. El título de la obra de Dawkins, El relojero ciego, evoca elegantemente la aparente paradoja de estos procesos evolutivos. Por un lado, son procesos ciegos, sin sentido, sin objetivos, pero por otro lado generan una abundancia de entes diseñados. Se infiere que la teoría de Darwin, se infiere de la teoría de Darwin que el origen del proceso evolutivo, a ver, tiene una finalidad y propósito. No. ¿Es el resultado de una paradoja? No. Depende de la voluntad divina, menos. D, es de naturaleza aleatoria. E, corresponde a un diseño de relojería. Mm.
Ahí se atribuye a Darwin el derrocamiento de la doctrina aristotélica según la cual todo lo que existe en el mundo tiene un propósito o finalidad. El concepto de evolución niega la existencia de finalidades preestablecidas. El título de la obra de Dawkins, El relojero ciego, evoca elegantemente la aparente paradoja de estos procesos evolutivos. Por un lado, son procesos ciegos, sin sentido, sin objetivos, pero por otro lado generan una abundancia de entes diseñados. Infiere de la teoría de Darwin que el origen del proceso evolutivo yo me inclino a pensar que sería la E, corresponde a un diseño de relojería, ¿no? ¿No? ¿Tienes la respuesta o no? No tienes, ¿no? No, profesor, no hay respuesta sobre eso. Buenas tardes, profesor. Ya, a ver, la otra dice, en 1993, durante una bienal en Estados Unidos, la artista Sue Williams presentó una instalación sobre la discriminación a las mujeres. En ella se incluía una piscina muy realista de vómitos de plástico que generaba una gran repugnancia que expresaba el asco que ella sentía por los hombres en tanto opresores sexuales. Era válido decir que le faltaba belleza estética a la obra, o bien a la inversa, una obra con este tema y actitudes era bella. En relación con ese contenido, sería la belleza no solo irrelevante, sino un error artístico, ¿no? De la exposición artística de Sue Williams se infiere a ver, otra vez. En 1993, durante una bienal en Estados Unidos, la artista Sue Williams presentó una instalación sobre la discriminación a las mujeres. En ella se incluía una piscina muy realista de vómitos de plástico, que generaba una gran repugnancia que expresaba el asco que ella sentía por los hombres en tanto opresores sexuales. Era válido decir que le faltaba belleza estética a la obra, o bien a la inversa, una obra con este tema y actitudes era bella. En relación con ese contenido, sería la belleza no solo irrelevante, sino un error artístico. De la exposición artística de Williams infiere la repugnancia que siente el artista por los opresores sexuales, la problemática relación entre la belleza estética y el contenido, la temática expresada en la obra de arte es irrelevante si muestra belleza, la vinculación estrecha entre el contenido y la belleza en la obra de arte. Mm. A mí me parece que es la BEA, la problemática relación entre la belleza estética y el contenido, ¿no? Me parece que es esa la respuesta. Profe, estaba ahí entre la B y la D. La vinculación estrecha entre el contenido y la belleza en la obra de arte también puede ser la D, ¿no? Pero Es que como los dos son plantea como varias que preguntas, vinculación y relación. Ujú. por eso la vinculación estrecha entre el contenido y la belleza, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo me inclino más por la B, ¿sabes por qué? Porque plantea varias preguntas, ¿no? ¿Era válido decir que le faltaba belleza estética a la obra? Una obra con este tema de actitudes señala problemas, ¿no? Entonces, por eso yo me incliné por problemática relación. ¿Entiendes?
Sí, profe. Me parece que es esa. Y la anterior, en la 77 no podría ser la B, que es el resultado de una paradoja. No. ¿Por qué sería el resultado de una paradoja? Que te lo menciona en un momento en el texto, aunque no se vinculan, ¿no? Dice, el relojero ciego evoca elegantemente la aparente paradoja, ¿no? La aparente paradoja de estos procesos evolutivos. Por un lado, son procesos ciegos sin sentido, sin objetivos, pero por otro lado generan una abundancia de entes diseñados. Sí, pues, podría ser también, ¿no? No, no sé, ahí sí no estoy seguro, Melody. Hola Gabriela, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Profesor, ¿me puede explicar las 5 y las 6 de propuestos? ¿Perdón? El ejercicio 5 y 6 de propuestos. 5, Sí, y 6. 5 y 6. Ya, rapidito, porque ya estoy casi al final. A ver, Pero pregunta también queda una 5. pregunta más en lo que yo le envié. ¿Sí? ¿Quedaba? Sí, profesor. Pero solamente tengo dos, la 77 y la 78. No, también sale la 79 con un texto. Ah, ya, ya. Bueno, a ver, voy a terminar contigo. Dice, tanto en la obra de Alexander Coiré como en la de Thomas Kuhn, las revoluciones en las ciencias son por lo pronto hechos de su historia y no de su prehistoria. Eso las hace, en cualquier caso, fenómenos bastante más complejos de lo que parecen creer cuantos confunden la tarea de distinguir entre ingredientes científicos o ingredientes metafísicos, o como hoy se diría más bien, ideologías, con el intento maniqueo de separar el grano de la paja dentro de un paradigma dado, valiéndose del efecto de burdas mayas y de toscos sedazos epistémicos. Ambos autores han subrayado la importancia de los compromisos ontológicos en la función normal de la ciencia. Ya, de acuerdo con la tesis de Coiré y Kuhn, las revoluciones científicas permiten concebir un enfoque real e histórico del quehacer científico y no solo metodológico, reducir la labor científica a la distinción entre lo físico y metafísico según un método, considerar que la ontología es crucial para la formación de un método científico, entender la importancia que tiene la formación filosófica en historia de la ciencia, subrayar la distinción entre ideologías, métodos e historia en la ciencia normal. Ya. Me parece que podría ser la C, considerar que la ontología es crucial para la formación de un método científico, ¿no? Me parece. Pero ontología no tiene que ver con el ser. Sí. Pero aquí no te nombra el ser, o sí. O bueno, sí, pero no, no Para mí tanto. podría ser la A, concebir un enfoque real e histórico del quehacer científico y no solo metodológico, porque la propuesta de Kuhn es historicista. Por ejemplo, en eso se diferencia de la de Popper, ¿no? La de Popper es más logicista, ¿no? Está en el plano ideal. La de Kuhn y de Coiré es más real, más historicista. Tiene que ver con el hecho de que para él la ciencia está vinculada a lo que pasa realmente en la historia, ¿no? No en el plano de la lógica. Mm, Me Ujú, parece sí, que, profe. ¿no? Podría ser la A. ¿Y el 80 sería la C o la E? El significado contextual del término metafísico tiene referencia a el significado contextual.
Proposiciones sin correlato emocional, estrategias de persuasión ideológica, enunciados sin correlato fáctico, la conceptualización de la realidad. Aquí en este contexto parecería más bien que lo metafísico se refiere a ideologías que funcionan como ciencia, ¿no? Me parece, ¿ah? Para ti es la O C, sea, enunciados sin correlato fáctico. yo estoy entre la C y la E. Por eso, yo también entre la C y la E, pero me parece más que es la E. No Te dice necesariamente, distinguir entre ingredientes científicos e ingredientes metafísicos. Entonces, como que algo científico y algo que no es científico. por eso. Claro, pero ¿qué es lo científico y qué es lo que no es científico? Acá dice, mira, eh, o como hoy se diría más bien, ideologías, dice. Ideologías, con el intento ¿Qué es ideología? ¿Ah? ¿Qué es ideología? Eh, las ideologías son pues un conjunto de ideas que nos dicen cómo se debe hacer algo, cómo organizar una sociedad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la ideología del nacionalismo, qué sé yo, ¿no? Entonces, me parece aquí que en este contexto está más por el lado de las ideologías que funcionan como ciencia, no necesariamente como enunciados que no tienen un correlato fáctico, o sea, material. Ah, ya, claro, creo que sí. Sí. Sí, Gabriel, a ver, te voy a explicar rápidamente porque ya estamos fuera de hora, ¿ya? A ver, la pregunta 5 dice, el hombre actúa en la sociedad según sus necesidades y se objetiva a sí mismo, con la cual hace del mundo su mundo, actuando frente a este de manera libre, creativa y expansiva. Asimismo, el ser humano es capaz de captar intuitivamente las esencias abstractas como las de las matemáticas. De lo expuesto se puede afirmar que el hombre, la respuesta está en la alternativa A, es un ser esencialmente espiritual y tiene relación con lo propuesto por el filósofo alemán Max Scheler, para el cual el hombre se diferencia de los demás seres porque posee espíritu, ¿no? Posee espíritu. El espíritu es lo que le permite al hombre este, ser consciente de lo que hace, le permite crear, actuar con libertad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, profesor. Y la 6, un estudiante egresado de filosofía presentó una tesis para obtener su grado de magíster. A través de su investigación sostuvo que el hombre es básicamente un ser apasionado y emocional. Esta postura está en contra de las ideas de Aristóteles, ¿no? Y la idea del hombre como animal racional, ¿no? Si para este egresado de filosofía el hombre es esencialmente apasionado y emocional, eso va en contra de lo que Aristóteles decía que definía al hombre. ¿Qué es lo que define al hombre? La razón, según Aristóteles. ¿Entendió? Sí, gracias, profesor. Listo, Gabriela, perdóname que no te pueda ayudar más. Lo que pasa es que estoy fuera de hora y tengo que dictar en un momento, ¿ya? Gracias, profesor. Gracias a ti, nos vemos.